Que el Señor les bendiga una vez más, mis hermanos. Vamos a tener un mensaje poderoso hoy, porque ¿cuántos creen que la palabra es poderosa? Amén. Amén, ¿verdad? ¿Cuántos me van a regalar 10 minutos para esta predicación? Levanten su mano. ¿Quién me regala? 10, 20, no, 10, 20, 40, 60. Con 40 minutos nos vamos. ¿Ok? Ya estuvo bueno ahí. Vamos a... Cuando el pastor me dio los versículos para este mensaje, al leer los versículos, dije, el pastor me dio la cereza del pastel. Los versículos que me dio son para el final, son la cerecita del pastel, lo rico que se va a compartir la palabra, ¿ok? Vamos ahora para que el Señor nos dirija en este mensaje, para que sea Él hablando, ¿verdad? Y no yo, porque yo les aseguro que soy aburrido, pero el Señor no, ¿ok? Vamos ahora. Amantísimo Señor, te damos gracias esta tarde, bendito Dios, porque Tú has sido bueno con nosotros, Señor, y no es casualidad que estemos aquí, Padre bendito. Señor, ha sido porque Tú lo has querido, no es por nuestra fuerza, sino con Tu fuerza, bendito Dios. Padre, te rogamos, Señor, que abras nuestro entendimiento espiritual, bendito Dios, para poder recibir Tu palabra, Señor, guardarla en nuestro corazón y vivir conforme a Tus propósitos, bendito Dios. Padre, te damos gracias, seas Tú quedándote con nosotros de principio a fin de lo que queda de este servicio, Padre Santo. En el precioso y santo nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, sin más ni menos vamos a entrar al mensaje. Les voy a pedir que por favor a su teléfono le bajen el volumen para que no le interrumpan y después no estén ahí. Pero si se lo pierden, se lo prometo que lo vamos a compartir el video por Facebook. El versículo principal está en Hebreos 6, el principal es 19 y 20. 19 y 20. Hebreos 6, 19 y 20. Pero como les dije, esa era la cerecita, ¿verdad?, del fin del mensaje. Pero vamos a leerlo y vamos a irnos desde atrás, desde el 11. Desde el 11 lo vamos a hacer. Entonces, vamos, dice su palabra así. En el versículo 11, empieza así. Desde ahí vamos a empezar. Dice el 11 de Hebreos 6, capítulo 6, versículo 11, dice: deseamos, mis hermanos, lo estoy leyendo en la versión internacional. No es nada, están iguales, así que no se asusten. Voy a leerlo en su Biblia, en la versión que tienen. Dice: deseamos, sin embargo, que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza. El tema de hoy, mis hermanos, se llama Anclados en Cristo. Anclados en Jesús. Tema poderoso, ya vamos a entender por qué, ¿verdad? Quien les habla ha trabajado en la pesca comercial. He sido pescador comercial. Conozco lo que es estar en una tormenta en medio del océano. Conozco lo que es estar días dentro del océano. Y conozco lo que es extrañar a la esposa también, lejos de la casa, estando en el océano. Pues en el océano nos encontramos con muchas tormentas, mis hermanos, y como el tema lo dice, ¿verdad? Un barco, para que esté fuerte en medio de la tormenta, necesita de un ancla. ¿Verdad? Y un ancla no es redondo, no es para un ancla, tiene dos puntas, ¿verdad? En la que si encuentra arena, pues no va a hacer nada, el viento lo va a jalar. Pero si el ancla encuentra una roca, ahí se va a agarrar. Y en esta parte del tema, esa roca es nuestro Señor Jesucristo, en la cual nosotros vamos a estar anclados. Vamos a llegar a ese punto más adelante, pero para que tengan una idea, les hice saber de esto, de lo que es estar en el océano y todas las tormentas que pasan ahí. Bueno, yo pregunto, ¿verdad? Hago preguntas y los reto preguntándoles y diciéndoles: ¿sobre qué está anclada vuestra fe? ¿Nuestra fe dónde está anclada? En Jesucristo debería estar, ¿verdad? Pero muchas veces, mis hermanos, nuestra identidad no es... Tenemos a Jesucristo, claro que sí, pero más nos identificamos con lo que tenemos o lo que somos. Por ejemplo, nos enfocamos más en la familia, nos enfocamos más en nuestro trabajo. Claro que Jesús está ahí, pero nos preocupamos mucho por nuestro trabajo. Nos preocupamos o queremos identificarnos con: mire, yo tengo un título y Jesús lo tiene que respetar, porque yo me esforcé, fue con mis fuerzas y yo tengo esto porque es mío. O de repente nos esforzamos en el marido, no, que yo tengo que estar con mi esposo hoy. O en la esposa, no, que mi esposa. Y Jesús, y lo que debería ser primero nuestra identidad,
Muchas veces en eso fallamos. Y justo cuando, por ejemplo, estamos pasando por medio de una tormenta, resulta que no es nuestro esposo ni nuestra esposa quien nos va a mantener firmes en medio de la tormenta. Y cuando cuando nos demos cuenta, vamos a estar lejos de aquella ancla, ¿verdad? Va a ser un poco difícil poder volvernos y agarrarnos cuando estemos en medio de la tormenta. Ni nuestro título, ni nuestra altura o lo que tengamos, no nos va a poder permitir sujetarnos de esa ancla. Dice el versículo, el 11, acabamos de leer, y era lo que les comentaba ahora, ¿qué tanto empeño ponemos en lo que tal vez nos identificamos fuera de Jesucristo, verdad? El versículo 12 dice, no sean perezosos, más bien imiten a quienes por fe y paciencia heredan la promesa. Aquí ya estamos entrando un poquito al tema, ¿verdad? Que hay una promesa y una heredad, ¿verdad? No nos estamos desviando del tema, mis hermanos, por eso le dije, presten atención, porque al final van a decir, con razón. Estamos volviendo atrás para poder entender bien el contexto de lo que nos quiere decir el verso 19 y 20, que son la parte principal del mensaje, ¿verdad? En el 12 dice que debemos ser imitadores ¿de quién? De aquellos de quienes imitar de aquellos que por medio de su fe y paciencia, vamos a hablar un poco de la paciencia y la fe, qué es lo que implica o cómo conseguimos ello. Debemos imitar a Cristo, porque Él es nuestro guía, ¿verdad? Imitar a Cristo significa, ¿qué significa imitar a Cristo? ¿Venir los domingos? Porque Cristo solamente iba los domingos. No, Jesucristo fue un hombre pacificador, fue un hombre piadoso, un hombre que se ponía en los zapatos de las personas, ¿verdad? Y no fue un hombre aburrido. Muchas veces vemos a Jesús como, que Jesús es muy serio y que si tú haces algo mal ya te está corrigiendo. Jesús también tenía un poco de latino, también tenía ese saborcito latino, ¿verdad? ¿Se acuerdan de ustedes del ciego? Cuando Jesús se le acercó a alguien que no veía y le pregunta, ¿qué puedo hacer por ti? O sea, y el ciego me dice, si fuera el Señor, me estás viendo que no veo y me preguntas qué quiero por ti. No, solamente tu autónomo, quiero ver. El Señor, ok, sí puedo y quiero, ahora ve. El Señor también le gustaba comer, andaba riéndose con la gente, no era un tipo aburrido, claro que no. Entonces, eso es lo que debemos imitar nosotros de Jesucristo, ¿verdad? Ser amorosos, tener paciencia con las personas, con nuestro alrededor, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos está invitando o diciendo ese versículo. Mis hermanos, hebreo, para los que no entienden, hebreo fue escrito por Pablo y se lo escribía a judíos que por alguna u otra razón se estaban desviando y querían volver otra vez al judaísmo, a la vida anterior que tenían. Entonces, Pablo les escribe diciendo, no se dejen llevar por esas corrientes, no olviden lo que ustedes han aprendido de parte del Señor Jesucristo, porque ellos ya eran convertidos. Entonces, en el 12 dice, no siendo perezosos. Muchos cristianos hoy en día no queremos salir de nuestro confort, no queremos salir de donde estamos cómodos, ¿verdad? Si la esposa muchas veces dice, no los que estamos aquí, ¿verdad? Ninguno, es de otra iglesia lo que está pasando, no es para nosotros, es para otra iglesia. Si nuestra esposa dice, no quiero ir, y el esposo dice, pues me quedo también yo. Y si el esposo dice, yo también me quedo, y la esposa dice, pues hay quien me va a acompañar, también me quedo yo. Entonces, no ponemos prioridad como Jesucristo, ¿verdad? Dice, mira, si tú te quedas, no me estés diciendo después, alcánzame la mano cuando estés en el barco en medio de la tormenta. Tenemos que ir, ¿verdad? No valiéndonos si el esposo o la esposa no va, porque la salvación es por nuestro esposo, por nuestros papás. La salvación es personal, es personal. Dios no tiene nietos, no hay nietos que digan, mi papá es pastor, mi papá es el líder, mi mamá es la líder. Si yo me voy a la calle, el Señor por medio de ella, no. El Señor no tiene nietos, solamente tiene hijos. Y todos ustedes, sus hijos, son hijos de Dios. Eso es lo que tenemos que entender siempre, de que puesta nuestra fe y nuestra vida en el Señor Jesucristo. Por ejemplo, ¿qué son ejemplos que no debemos de seguir? Les voy a mencionar unos puntos aquí. Las personas que solamente, o hermanos que solamente nos gusta venir los domingos y creemos que con eso es suficiente, ¿verdad? Si nosotros le ponemos comida a nuestro estómago por un día, ¿va a ser suficiente para toda la semana?
Yo no creo, ¿verdad? A menos que nos estemos alimentando. O sea, si la palabra dice, en tu casa puedes estar constantemente leyendo la palabra, constantemente haciendo lo que Jesús hizo, no estar peleando con el vecino, ni con el esposo, ni con los hijos, sino ser piadosos y llevar paz donde quiere que veamos, ¿verdad? Aún en la calle, no necesitamos hablar para predicar, solamente comportamos como cristianos. Y cuando la gente ve eso, dice, pues, ¿qué diferencia con este tipo, verdad? Su testimonio, cómo actúa, no se molesta. Yo quiero que se moleste para que haya acción, pero él no se molesta. Entonces, eso habla de nosotros, cuando tenemos el testimonio, cuando tenemos a Jesús en nosotros y mostramos eso a la gente, a donde vayamos. Vamos a leer el 13, 14 y hasta el 15. Cuando Dios hizo su promesa a Abraham, dice, como no tenía a nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo y dijo, te bendeciré en gran manera y multiplicaré tus descendencias. Y así, después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. Los seres humanos juran por alguien superior a ellos mismos, y el juramento, al confirmar lo que se ha dicho, pone punto final a toda discusión. Antiguamente, muy antiguamente, hablando del Antiguo Testamento, el juramento era primordial, era muy importante. Si alguien juraba, eso se tomaba muy en serio, no como ahora, ¿verdad? Te juro, hasta antes todavía, el jurar por, mira, te juro por mi mamá. Decían, ok, es tu mamá, yo no creo que con eso va a jugar, ¿no? ¿Quién quiere que su mamá se muera? Entonces, Dios le prometió a Abraham, yo te voy a bendecir y haré de ti una nación santa. Y decía Abraham, Señor, eso es imposible, la gente se desvía con diferentes dioses, la gente se descarga, ¿cómo va a ser eso posible? Y Dios le dijo, yo te prometo que así va a pasar. Y Dios sabemos que no es hombre para que mienta, ni hijo de quién para que no se arrepienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo. Por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa de su propósito, que su propósito es inmutable, o sea que nunca cambia. Lo que Él dice no va a cambiar, va a ser porque se va a hacer. Lo confirmó con un juramento. Lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso los que, buscando refugio, nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Mis hermanos, hay una promesa. La promesa es, ¿quién tiene una idea? ¿Cuál es la promesa? Te bendeciré, dice, claro que sí. Pero Dios bendice a aquellos que no son sus hijos. Lo siento, pero no, ¿verdad? Dice la palabra muy clara, que solamente les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿A quiénes? A quienes creen en Jesucristo. Lo dice en Juan 1:12, por si acaso de repente no lo recordemos. Entonces aquí hay una promesa. La promesa se cumple cuando Jesucristo viene, es crucificado y muere por nosotros, ¿verdad? Claro que resucitó. Ahí se cumple la promesa. Ahora somos esa nación del cual Dios le había hablado a Abraham. Ahora, pregunta, ¿somos descendientes nosotros de Abraham? Claro que sí somos descendientes de Abraham. Lo dice y lo pueden buscar en sus Biblias, se lo voy a leer rapidito. Está en Gálatas 3:29. Para cuando alguien diga, sí, pero ustedes son hispanos, no tienen que ver nada con Abraham. Por medio del Hijo, por medio de Jesucristo, somos hijo y linaje de Abraham. Y si por alguien quiere que se lo deje bien clarito, a alguien le pregunta en Gálatas 3:29 dice, si vosotros sois de Cristo, son linaje de Abraham y herederos según la promesa. Entonces, Pablo dice en 2 de Corintios, con Santiago dice primero, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, paciencia. Produce paciencia. ¿Qué es la paciencia? Estar constante, ¿verdad? No que a los 10 minutos ya me aburrí y me regreso. No, tenemos que seguir. Dice, produce la prueba de su fe produce paciencia, que es constancia. Y la paciencia, que es la constancia, debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Pablo nos está hablando, ¿verdad? Que la prueba es buena. ¿Por qué es buena la prueba? Porque esto produce en nosotros un gozo de que después que hayamos pasado la prueba, nos vamos a hacer fuertes. Es como cuando, por ejemplo, alguien musculoso, ya había dos, pero cuando hacemos gimnasio, ¿verdad? Uno no va y levanta una pesa y al rato ya tiene un poncho, un mazo, ¿verdad? No.
Tiene que estar constantemente levantando pesas y luego cuando se da cuenta, si no le pesas, ajá, resultó. Pero si el primer día se vence, nunca va a tener lo que quiere, ¿verdad? Un buen físico. Entonces eso es lo que Pablo o Santiago nos está queriendo enseñar. Pero Pablo, ya saben quién es Pablo, la pone más, todavía se va más arriba y dice Pablo es más intenso. Y dice Pablo, en 2 Corintios 4, 17 al 18. ¿Ustedes saben que de qué padeció Pablo? Más. Pablo pasó muchas pruebas. Nosotros pasamos muchas pruebas hoy en día. Por ejemplo, tenemos de repente muchos de ustedes o los que están viéndonos a través del internet, tenemos un hijo en el hospital. Tal vez tenemos al esposo enfermo. Tal vez el hijo, nuestro hijo, se apartó de nosotros o no quiere venir a la iglesia, o se apartó, ¿verdad? Le hablamos de pequeño y se apartó del camino de Dios. Tal vez el jefe o amigos alrededor están hablando mal de nosotros, nuestro jefe nos despidió, perdimos el trabajo, perdimos la escuela, el gobierno nos pone trabas para no seguir adelante, tal vez muchas personas que no tenemos papeles o en la escuela no les permiten a sus hijos inscribirse por el hecho muchas veces hasta de que somos latinos, ¿verdad? O gente que viene de diferentes lugares. Cuando digo latino no digo para el sur, digo de otros continentes. O de hecho porque nuestra raza, o por muchas situaciones, nos dicen no, y nos cierran puertas. Y eso no es bonito. Pero vamos a lo que Pablo estaba pasando. ¿Y saben qué es lo que dice Pablo? Pablo dice, en Corintios dice, porque esta leve tribulación, o sea, Pablo más allá de Santiago dice, ¿por qué esta leve tribulación? ¿Qué padeció? Vamos a ver lo que Pablo padeció. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Las cosas que se ven, mis hermanos, son las dolencias que nosotros pasamos. Pero dice Pablo que cuando nosotros pasamos esas dolencias, porque las conocemos y sabemos qué es lo que resulta eso, lo que resulta eso en nosotros es que nos hacemos cada vez más fuertes en la fe. Y eso es lo que no se ve. ¿A dónde vamos a ir nosotros? A lo eterno que tiene Dios preparado para nosotros. Eso, dice Pablo, que es lo que no se ve. Lo que se ve es momentáneo, él dice, y lo llama leve. Pablo fue apedrado, Pablo estuvo en peligro de muerte, a Pablo lo amarraron a una roca y lo tuvieron ahí por mucho tiempo, ¿verdad? Y la gente dice, él estaba alabando al Señor mientras que estaba ahí amarrado a una roca. Pero muchas veces no pensamos en nosotros cuánto tiempo podemos soportar estar parados sin necesidad de ir a un baño, sin necesidad de ir a ducharnos, a bañarnos. Pablo, en medio de todo lo sucio que le implicaba estar, él adoraba al Señor, pero ella conocía, ella tenía esa fuerza, esa experiencia de que el Señor siempre iba a estar con él. Tenía la seguridad y su fe fuertemente agarrada de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo por eso dice, esta leve. Tanto sufrió, lo han resucitado a Pablo prácticamente porque lo han apedreado y él dice, esta leve tribulaciones. ¿Por qué él está seguro? ¿Cuántos de nosotros estamos pasando por ahora mismo tribulaciones? ¿Cuántos de nosotros estamos pasando por procesos que duelen, que nos asustan? El Señor en su palabra dice, no temas, yo estoy contigo. Isaías 13:41, 10:41. No temas, yo estoy contigo. En todo momento dice, no temas, yo estoy contigo. No me lo han preguntado, pero se lo voy a regalar. ¿Cuántos días tiene el año? 365. En la Biblia aparece la palabra no temas 365 veces. Son un día, no temas por ti, por si acaso se te olvida cada rato, ¿verdad? Eso no nos va a salvar, eso es conocimiento. Pero el Señor es fiel, hasta en eso tuvo el detallito de hacernos saber de que no temas. Pero nosotros somos humanos. Nosotros somos humanos y nos asustamos y tenemos miedo y está bien. Pero no te quedes ahí estancado en ese temor. El Señor te dijo que va a estar contigo todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Ok, Pablo nos dice, ¿verdad? Leí este versículo para hacerles saber de que en medio de la prueba, en medio de la tribulación, el Señor está con nosotros y Pablo nos dice, esta leve tribulación. Me acabo de desmayar del dolor, pero me levanté y es leve. Qué duro sufrió él, qué duro. Entonces lo que nos está diciendo aquí, que no se trata
de la prueba, se trata del resultado de la prueba. Se trata del resultado. En otras palabras, no se trata, miren lo que voy a hacer, no se trata del gigante, sino cómo veamos al gigante. ¿Sí me entienden? Cuando Goliat estuvo ahí retando al pueblo de Dios, y vino un chiquitillo ahí, un chiquito que cuidaba pastor, viene y dice que tiene este circunciso, ¿cómo? No es posible, porque ellos miraban al gigante y David miraba al gigante así, a pesar de que era corto, ¿verdad? Entonces ya sabemos la historia muy bonita que algún día vamos a compartir también. Es cómo nosotros veamos estas pruebas, estas tormentas. Eso es lo que nos está enseñando Santiago y Pablo. Entonces tengo guardadas las dos últimas, la cerecita la tengo guardada para el final. Entonces, mis hermanos, hablando de la salvación, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, tenemos la promesa. Ahora que somos hijos, tenemos una herencia. ¿Cómo debemos caminar nosotros? ¿Y si no me aceptan? ¿Y si tengo? No. ¿Y si voy y no me aceptan? No. Nosotros tenemos una heredad, que son todas las bendiciones y las promesas que el Señor nos ha dado. Eso tenemos que caminar como si fuéramos herederos, no como si no tuviéramos nada, como si fuéramos herederos. Está pasando algo sobre nuestras vidas. Mi hijo está enfermo. Yo oro, reprendo la enfermedad y el Señor sabe, y yo sé que esto es una prueba y la voy a pasar. Mi confianza está puesta en Dios. Mi ancla está anclada en la roca que es Jesucristo. Tenemos que caminar como herederos, ya no como algo que no tenemos, como herederos. Bueno, alguien que tiene mucho dinero. Tengo dinero de sobra, si quiero lo compro, si no, no. Mira, no lo tienes esto, si quiero lo tengo. Mira, está pasando esto. Tranquilo, no me interesa. Lo mismo cuando viene con nosotros, ¿no? Que mi marido me dejó, que mi hijo se apartó. El Señor tiene promesas de que Él va a cumplir y es fiel. Él va a hacer por su fuerza y no con mi fuerza. Y yo sigo clamando porque le creo a Dios y yo sé que en Él confío. Sé en quién creo. Así que yo soy heredero. Soy coheredero juntamente con Cristo Jesús. Nada tiene por qué venir a atarantarme a mí. En el momento y como humanos, y el Señor lo sabe, obviamente nos vamos a asustar. Pero te asustas y dices, ok, susto, se acabó. Todas nuestras dolencias, mis hermanos, todo nuestro susto, lo que nos pueda asustar, lo que nos está doliendo, tienen fecha de caducidad, tienen tiempo limitado, tienen fecha de vencimiento. Así que, mis hermanos, el Señor nos está animando, las palabras de Juan y de Pablo y Santiago nos están diciendo de que todo lo que nos pase, tenemos que verlo como leve, tenemos como que vernos como un gigante, pero pequeños a lo que nosotros creemos. Amén. ¿Nos estamos entendiendo? Amén, ¿verdad? Qué bueno que es el Señor. Ya casi vamos a terminando. Les prometí por la mano que levantaron que solamente van a ser 35 minutos, por ahí. Entonces la parte final del versículo dice 19 y 20. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario. Vamos a quedarnos un ratito ahí. Antes, ¿se recuerdan ustedes cómo eran perdonados los pecados del pueblo o alguien que pecaba? Tenían que ir al sumo sacerdote, y el sumo sacerdote, la verdad, el lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios, el sumo sacerdote dice que se tenía que amarrar una soga alrededor de él con una campanita, porque cuando él entraba al lugar santo, si ese sacerdote, el sumo sacerdote, siquiera se había soñado pecando, se iba a morir en el lugar santísimo. Iba la campanita sonando y él entraba al lugar santo, con temor, porque imagínense que algo había visto a alguien ahí por afuera. Y si esa campanita dejaba de sonar, de afuera la gente hacía, y si no sonaba, no les quedaba más que ir, porque lo tenían que arrastrar del lugar santo, muerto al aquel sumo sacerdote. Entonces, cuando dice aquí, tenemos como firme y segura ancla del alma, una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario. Voy a leer también, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Le expliqué hace ratos que somos nosotros, la iglesia, somos aquel barco. Que Jesucristo era la roca y que el ancla era nuestra fe puesta en Jesucristo, ¿verdad? Pero aquí en estos dos versículos hice un diagramita y voy a ir al primer y segundo siglo. ¿Quién es? Hay una palabra importante, no sé si se dan cuenta, que dice precursor. ¿Tenemos idea de qué es un precursor? No es un héroe, precursor.
Precursor es aquella persona que va allá adelante, el que lo hace primero, el que va adelante, en el cual nosotros, por esa persona, estamos seguros si vamos o no. Porque él va caminando, va abriendo paso, el que investiga, el que va. Esa persona es el precursor, el que inició. Esa persona es el precursor. Y lo podemos googlear y ahí está, y nos va a decir de esa manera. Pero aquí nos dice que Jesús es el precursor. Hablando en tiempos de donde se conocía esta palabra precursor y de donde viene, en el tiempo en el primer y segundo siglo, por ahí, hablando de greco-romanos, por allá donde le decían precursor a una embarcación pequeñita. ¿Por qué? Porque resulta que había un barco grande que por la tormenta y la neblina y el viento le es imposible llegar a la orilla, porque en la orilla cuando pasan esas cosas, y se lo digo por experiencia, no puedes llegar porque como la orilla rebota las olas del suelo arriba, es mucho más en movimiento. No podían hacer esa cosa y tenían que llegar a ¿cuál es el destino de un barco? El puerto, ¿verdad? El puerto, no es que se quede nada. No podía llegar al puerto. Entonces había un barquito pequeño que le llamaban el precursor. Ese barquito agarraba, recibía el ancla, agarraba el barquito y se iba al puerto. Como el barquito era chiquitito, pues la ola no le iba a hacer tanta cosa, ¿verdad? Llegaba y anclaba en el puerto, anclaba el ancla y ahora sí, el barco podía ir a la segura, porque ya sabía por dónde iba, así no se veía nada. Iba y así llegaba. En esta situación, lo que nos escribe aquí, la palabra que el Señor que es para nosotros, ese barco grandote es la iglesia. El océano es el mundo en el que vivimos hoy. No somos de este mundo, dice la palabra, estamos de paso. El océano es el mundo. El viento y la tempestad son las pruebas. Son muchas veces el enemigo que nos está impulsando o masacrando, diciendo, tú no vas a poder pasar, no vas a llegar. Pero el Señor permite eso. Y el Señor dice que bueno, ese mi hijito está pasando por la prueba, lo vas a hacer. Es más, mira, ten la seguridad que yo estoy contigo. Pero muchas veces nos olvidamos de eso cuando nos agarramos de otras cosas y menos de Jesucristo. Cuando no buscamos de Jesucristo y no nos informamos, yo no sabía eso. ¿Por qué no viniste a buscar la palabra del Señor? Porque tal vez dejamos de congregarnos. El ancla del barco es nuestra fe. Estoy traduciendo más o menos lo que está escrito en la palabra. El ancla es nuestra fe. ¿Y sobre quién pusimos el ancla? Sobre Jesucristo, que es el barco pequeñito, que es el precursor. Ahora, este barquito está entrando por medio de la tempestad. Seguro porque va a llegar. ¿Se acuerdan del primer sumo sacerdote que les hablé? Que se tenía que amarrar para que lo saquen si en caso se moría. En esta ocasión, Jesucristo tiene nuestra ancla y Él camina y abre el velo del Padre. Abre el velo que nos separaba de la santidad de Dios. Ahora Él llega a la presencia de Dios y ahora ya no va a haber un sumo sacerdote que hable por nosotros. Ahora Dios dice, tienes la entrada directa para hablar con Dios. Dice la palabra que nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Se acuerdan de ese versículo? Que Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora Jesucristo agarró esa blanca, esa ancla, caminó al lugar santísimo de Dios, abrió las cortinas que nos separaban de la presencia de Dios, porque éramos pecadores. Y ahora Jesucristo está en la presencia de Dios, con su sangre derramada, con el ancla a nosotros y diciendo, Padre, la palabra se ha cumplido. Está mi sangre aquí y tu pueblo ahora viene con nosotros. Ahora nosotros podemos llegar al lugar santísimo, pero hay un pero. Resulta que Jesús está ahí con el ancla, pero nosotros todavía estamos a distancia. ¿Qué está pasando ahí? Hay una pregunta, hay un pero, ¿verdad? Somos salvos, recibimos a Jesús, tenemos el regalo de la salvación y somos salvos, claro que sí. Pero ¿acabó ahí el proceso? No, porque la salvación es una, creemos, ahora somos hijos, pero hay un proceso y tenemos que pasar por ese proceso. Y después de ese proceso hay una plenitud. El proceso habla de la santificación, de que cada día nosotros conocemos la palabra, de que cada día nosotros buscamos más de la presencia de Dios, para que cuando vengan esas tormentas no nos aflijan, sabiendo de que después de esas tormentas, nuestra fe va a ser fortalecida. Va a ser fortalecida. Cuando nuestra fe está fortalecida y cuando vengan toda clase de tormentas, nada nos va a poder lastimar, nada nos va a poder hacer dudar, no nos van a destruir esos vientos. Luego de eso dice que viene la glorificación, la plenitud, pero eso va a pasar cuando nosotros nos encontremos con Jesucristo allá arriba en el cielo, cuando este cuerpo va a ser glorificado.
¿Cuánto da gloria a Dios por eso? Por lo bonito que Él nos da, ¿verdad? Entonces, pero nos dice de que no es suficiente. Recibimos al Señor Jesucristo. Ok, si yo voy los domingos y yo soy bueno. No, el Señor quiere que nosotros estemos en actividad. Es por eso que la tormenta nos tiene y nosotros tenemos que estar ahí. Hermano, ¿dónde vamos? Mis hermanos, ¿cuándo es? ¿Cuándo llevamos la palabra? Yo quiero estar ahí. Yo quiero, si no puedo, yo voy a estar ahí alabando. Si yo no puedo caminar, yo quiero alabar al Señor y quiero que sea glorificado en todo momento, ya sea en nuestra casa, ya sea en la iglesia, donde quiera que estemos. Dice la palabra, fuera y dentro del lugar tenemos que estar predicando la palabra. Y si es necesario abrir la boca. Pero ¿cómo vamos a predicar? Con nuestro testimonio, con nuestra forma de ser, con los amigos, con todo, donde estemos, tenemos que llevar siempre la palabra. No tenemos que ser conformistas, decir, ya escuché. Mira, mañana vamos a... Ok, sí puedo. Entonces, mis hermanos, yo normalmente acostumbro, y Leticia yo creo que le agrada hacer las historias. Leticia es una hermana que nos acompaña de donde que venimos. Y siempre yo trato de encontrar una historia para compartir. Y cuando el Señor me dio la palabra, dice, Señor, ¿qué historia voy a contar? Y aquí va la historia que el Señor me la dio. Ok, Santiago, tú eres pescador, tú conoces la palabra, tú te estás fortaleciendo cada vez en tu fe. Y la historia empieza ayer. Les voy a contar lo que pasó ayer. Ayer había un picnic, ¿verdad? Y no es jalón de oreja por si acaso, no. Lo cuento con el corazón, con mucho amor, porque el Señor me la dio y la voy a contar. No crean que las personas que recién están empezando en el Evangelio nomás tienen un proceso. No, todos tenemos un proceso. No hay un pastor, no podemos endiosar a un pastor o a un líder porque todos nos equivocamos, todos tropezamos, pero tenemos la confianza en Jesucristo de que nos levantamos, ¿verdad? Y seguimos para adelante. Les cuento para que sea más duro la cosa. Sabiendo que iba a ser el picnic ayer, invitamos a otros amigos con sus niños. Y mi esposa me dice, Santiago, no cabemos en un solo carro. Bueno, está lejos de allá para allá 30 minutos. No importa, agarramos el otro carro, vamos ahí. Tenemos que estar ahí en movimiento, vamos. Llegué yo primero como bien adelantador y corriendo rápido. Llegó mi esposa. ¿Y qué fue? ¿Te equivocaste otra vez de dirección? No. Comienza. Y me dice, no, la cancelaron. Estaban los niños, los dos carros, no fui a trabajar. Y el enemigo se aprovecha cuando nosotros somos débiles, cuando nosotros no estamos agarrados de esa fe, de esa ancla, el enemigo se aprovecha. Y luego venían sobre los ataques, ¿verdad? Tú lo ves clarito y el Señor, el enemigo diciendo, los vientos, esa tormenta. ¿Viste? ¿Viste los hermanos que tienes? No te llamaron, no te dijeron, tú pues no importa nada. Y yo decía, diablo cochino. Y sí me duele, sí me estoy triste. Y estamos en eso, ¿verdad? Aquí no... Y la palabra gloriosa del Señor. ¿Querías una historia? Ahí la tienes. Y me tienes que oler así para tener... Sí, ¿la querías o no? Gracias. Gracias, Señor. Entonces, pues le dije y reprendí a los ataques. Mira. Sopla todo lo que tú quieras. Muéveme todo lo que tú quieras. Mi fe está anclada en Jesucristo y para allá voy. Lo siento. Y ahora me toca así, ¿sabes qué? En el nombre de Jesús te reprendo y te vas de mi camino, apártate. Pero esa fue la historia que el Señor me dio. Pero mis hermanos, yo oro y clamo, porque si esto nos agarra débiles, ¿qué pasaría? Pues punto final con esta iglesia, punto final con estos hermanos. No, todo el mundo tenemos cosas que hacer, muchas veces nos olvidamos, se nos pasa y está bien, ¿verdad? Pero también tenemos que preocuparnos de que, por ejemplo, con gente nueva, estar atentos a la gente nueva, estar atentos a los hermanos que vienen a buscar, y eso, muchas veces eso mata, ¿verdad? Si es que no están agarrados de la fe. Eso tenemos que cuidar la fe de los demás, de los nuevos. Entonces el Señor me dio esa historia. Señor, no, la próxima vez que me dé, que no me duela tanto. Pero ya está, estuvo bueno, eso no hay nada que perdonar, no hay nada, el Señor lo quiso así. Todo lo que pasa es por voluntad del Padre, porque el Señor lo permite así, eso tenemos que entender. Mas si tú estás en medio de un proceso, en el nombre de Jesús te digo, agárrate de esa ancla. Que tu fe y tu esperanza esté puesta en esa ancla. Y para terminar, mis hermanos, aquí ya termino, ahora sí, ya, aquí termino. Pablo termina diciendo en el libro de Romanos, en el libro de Romanos 8, 38, 39, dijo Pablo así: pues estoy convencido de que ni ese puntito de cáncer que apareció, de que esa lesión que apareció en mi cuerpo,
de que si el gobierno me cierra la puerta, de que si el gobierno viene y se mete con mis hijos y me tiene preocupado, de que si el colegio o la escuela o mi jefe me votó, o de que mis amigos hablan de mí lo que quieran, dice Pablo, estoy convencido de que ni ellos, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir van a separar del amor de Dios. Ni nada de eso. ¿Y sabes qué? Para no mencionar muchas cosas más, para no mencionar, acabo con esta firma, dijo Pablo. Ni ninguna. Por no seguir mencionando, ¿verdad? Tu mamá, o tu papá que te dejaron, o tus hijos que se fueron. Eso tampoco nos va a separar del amor de Dios. Y Pablo termina diciendo, ni ninguna otra cosa creada nos va a poder separar del amor de Dios. Muchas veces ni nosotros mismos nos vamos a poder separar del amor de Dios. Cuando dicen, me voy, va a haber el momento en el que el Señor te va a venir, o va a venir de esta manera como cuando atrapa a un bebito y decir, ¿a dónde vas? Y no tenemos salida. O muchas veces no va a venir y nos va a jalar de la oreja. Ven aquí, necesito. Lo siento, pero necesitas quebrarte la patita, como dice la palabra, ¿verdad? El pastor, cuando la oveja se porta mal, tiene que quebrarle la patita para que esa oveja se corrija. Entonces, esas dos maneras van a pasar. Pero dice Pablo, ni ninguna otra cosa creada nos va a poder separar del amor de Dios. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga y que este mensaje haya llegado a lo profundo de su corazón. ¿Cuánto damos un aplauso al Señor, al Rey de Gloria? Amén, ¿verdad? Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga y sigan disfrutando de este hermoso día. Amén. Gracias.